Reos armados con fusiles de asalto permanecen en los pabellones de la cárcel de Turi, en Cuenca. Hoy hubo nuevos enfrentamientos en ese centro penitenciario, donde ayer murieron 20 personas. El oficialismo apoyará la conformación de una comisión para evaluar a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y definir su eventual salida. $7 millones registraba compañía que recaudaba inversiones de manera ilegal en Quito. La Superintendencia de Bancos alerta sobre este tipo de empresas. La fiscal Diana Salazar asegura que el excontralor Pablo Celi lideró una estructura de delincuencia organizada. Hoy, al sexto intento, se instaló la audiencia de juzgamiento. Agustín Bermeo, exdirigente del Delfín de Manta, fue acribillado por sicarios a pocos metros de su empresa. Amigos, buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias con la grave crisis penitenciaria en la cárcel del Turi, en Cuenca. Hola, Gaby. Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. Y así es, por segundo día consecutivo se registran violentos incidentes en los pabellones. Las cifras de fallecidos por estos enfrentamientos llega a 20 y al menos una decena de heridos. Nuestro enviado William Young sigue en la cobertura desde la capital Azuaya y nos tiene el siguiente informe. Fue una mañana fría en la zona del Turi, en Cuenca. Decenas de policías y militares llegaron este lunes al cambio de turno y parecía que todo estaba en calma. Pero de repente, reos subieron al techo de uno de los pabellones, vigilando desde ahí otros sectores de la cárcel. Uno de ellos tenía un fusil de asalto y desde la terraza hacían señas a otros presos en la parte baja hasta que algo los puso en alerta. Y dejaron esa posición. Minutos después, se escucharon las primeras detonaciones. Uniformados se desplazaron a varios puntos del centro y lanzaron gases lacrimógenos. A pocos metros, en la parte exterior, los familiares angustiados porque aseguran que no saben qué ocurre y no tienen información de sus allegados detenidos. Estamos toditos aquí que somos familiares y no tenemos respuesta de nuestros familiares. No es justo que nos tengan aquí. Aquí está terrible, aquí hay metralletas, ¿cómo es posible? Esta gente gritaba, tienen hambre. Aquí entran ladroncillos y salen con un masterado en la delincuencia. En los pasillos de un pabellón había fuego que se mezcló con el humo de los gases lacrimógenos. Nosotros queremos que el gobierno, por favor, el presidente haga algo. Venga, yo no sé, que pida ayuda, que pare esta matanza de acá. Cerca al mediodía, los agentes tomaron el control de los techos donde los presos habían armado puntos de vigilancia con colchones. En la madrugada, el panorama fue ajetreado. Decenas de familiares llegaron al centro forense para saber más de las víctimas mortales y de los heridos. ¿Usted tiene varios familiares en la cárcel del Turi? Sí, en la cárcel del Turi estamos súper mal. ¿Ha podido comunicarse con alguno de ellos? Con mis hermanos, sí, pero con... ¿Qué le dijeron? ¿Cómo se vive adentro? Ay, están súper mal, oiga, están decapitando, están cortando, quemándoles, están súper mal. Fue una larga jornada en busca de información que les permita saber si sus parientes siguen vivos o no. ¿Cuántas han sido las víctimas mortales que han dejado los enfrentamientos entre las mafias en las prisiones del país? Solo durante el 2021, las masacres dejaron 331 reos fallecidos y en lo que va del 2022 son 31 los privados de libertad que han muerto. Diego Cuenca nos describe los hechos más sangrientos en el sistema carcelario tras un año de intentos por frenar la violencia. Estas son las imágenes de la violencia en las prisiones de Ecuador. Una bomba de tiempo que reventó en el 2021. Un año después, los reos siguen teniendo el control de las cárceles y seguimos contando los muertos. Las sangrientas riñas empezaron el 23 de febrero del año pasado. Fue simultáneo.
Las bandas criminales se enfrentaron a tiros en la cárcel de Azuay, Cotopaxi y de Guayaquil. En ese momento se abrió una disputa de poder tras el asesinato de alias Rasquiña, ex cabecilla de los choneros. En esa fecha, 80 presos fallecieron. Los motines continuaron el 21 de julio en la penitenciaría y en la cárcel de Cotopaxi. Utilizaron fusiles y granadas para matarse entre ellos. 27 reos fueron asesinados y el nuevo gobierno declaraba la emergencia en el sistema carcelario. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Los privados de libertad no le temían a nadie. Disparaban sin control. Así, el pasado 28 de septiembre, estalló la más cruel e histórica masacre. En los pabellones de la penitenciaría del Litoral hallaron cuerpos desmembrados, decapitados y calcinados. Las autoridades contabilizaron 119 muertos en ese día infernal. Otra similar masacre ocurrió el 12 de noviembre en el mismo reclusorio. Esa vez fueron 68 los asesinados. Una de las zonas de guerra donde Televisazo con un lente especial captó que los presos seguían fuertemente armados, a pesar de que en los exteriores habían decenas de militares y policías que controlaban el ingreso. Ha pasado un año y aún el gobierno no puede contra las mafias, que siguen matándose en las prisiones. Ahora vamos hasta Manabí, en donde la semana empieza con el asesinato de un exdirigente deportivo. Agustín Bermeo fue acribillado a pocos metros de su fábrica empacadora de pescado. Nuestra corresponsal Karen Ceballos con la crónica. Sucedió pasadas las 7:30 de la mañana de este lunes en el barrio San José de Manta. Un hombre de 50 años, identificado como Ramón Agustín Bermeo Macías, fue asesinado a pocos metros de la entrada de su empacadora de pescado. Hay consternación entre los moradores del sector. ¿Tenía enemigos quizás? No, él no digo que era él era popular, ayudaba. Él no le decía Curín, tal cosa. No, mi amigo. Nunca dijo que no. Según las primeras indagaciones, la víctima estaba conversando por teléfono en la esquina de la calle cuando de repente un carro se acercó. Un sujeto se bajó del vehículo y le disparó en varias ocasiones. Los allegados lo subieron en una camioneta para llevarlo a un hospital, pero ya no tenía signos vitales. En la escena, la policía encontró 10 restos de balas. ¿Los disparos de la víctima a qué nivel del cuerpo? Bueno, lo que yo pude observar por las cámaras es por la espalda, ¿no? Por la espalda, pero caído también le propinan dos disparos. La Fiscalía investiga el contenido de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, mientras que los uniformados emprendieron operativos para capturar a los responsables. Hasta el cierre de esta edición no había detenidos. En el momento que le disparan estaba con una persona que me dicen que es uno de los conductores, no sé de qué, pero estaba con un empleado de él. Él salió ileso. Ramón Agustín Bermeo era conocido popularmente como Curín. Perteneció al directorio del equipo de fútbol Delfín Sporting Club de Manta hasta el año 2007. Actualmente era parte de la dirigencia de la Liga Deportiva Barrial San Pablo. Con esta muerte, Manta acumula 16 asesinatos de los 91 que se reportan este año en Manabí. En lo político, el bloque de gobierno anuncia que apoya la comisión que evalúe a los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Esto luego que se espera un cambio del orden del día para la sesión de este martes, pues la oposición legislativa no alcanzó las firmas para lograr una autoconvocatoria. Patricio Díaz nos informa ahora desde la Asamblea Nacional. Cerca del mediodía de este lunes, el bloque oficialista confirmó que apoyará la creación de una comisión evaluadora de las autoridades legislativas, en especial de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. El jefe de esta bancada señaló que quienes deberán conformar esta nueva mesa o esta mesa ocasional deberán ser los jefes de bloque de las bancadas que están legalmente constituidas en la Asamblea Nacional, es decir, el Partido Social Cristiano, UNES, Izquierda Democrática, Pachacutic y el BAN, la bancada oficialista. El que hemos resuelto que vamos a ir por la comisión multipartidista ad hoc para proceder con todo lo inherente a identificar
si se ha dado incumplimiento por cualquiera de los miembros del CAL de las diferentes funciones que ellos representan. Sobre eso, en cambio, se refirió la legisladora Mireya Pazmiño, quien es parte de los autodenominados rebeldes de Pachacutic y ha insistido en la creación de esta comisión. Dice que las denuncias llegarán luego de creada esta nueva mesa. Quien está pidiendo el cambio del orden del día lo presenta motivadamente y ahí estará presentando una denuncia, o sea, una causal o varias causales. No sabemos cómo hayan presentado el cambio del orden del día. La sesión de pleno está prevista para este día martes a las 11 de la mañana con otros temas, pero se espera que allí la oposición legislativa presente un cambio del orden del día para la creación de esta comisión, algo que la semana pasada la presidenta de la Asamblea anunció que sí daría paso, que daría la viabilidad a esa posibilidad. Veamos qué pasa este día martes. Obviamente les tendremos informados del detalle de los sucesos aquí en la Asamblea. Gracias, Patricio, por ese informe. Los días de Guadalupe Llori frente a la presidencia de la Asamblea están contados. Así lo reconoce el coordinador de Pachacutic, Marlon Santi. Él asegura que su partido político no entrará en pugna para que otro de sus legisladores la reemplace e insta a UNES y socialcristianos a que asuman su responsabilidad y se encarguen de la conducción del legislativo. Que las cosas están bastante claras al interior de Pachacutic, contaba el coordinador de este movimiento político. Por ejemplo, saben cuál es el rol que están jugando los 6 legisladores considerados rebeldes. Los principales desestabilizadores de la Asamblea Nacional en configuración en una alianza UNES y Partido Social Cristiano. Por lo tanto, si ya no están en una agenda del movimiento Pachacutic, pues vamos a dejar en la libertad a que ellos tengan que hacer sus agendas personales con UNES y socialcristianos. Y que la salida de Guadalupe Llori es cuestión de días, pero advierte que se vienen tiempos complejos porque la nueva mayoría no va solo por la presidencia de la Asamblea, sino también por el CAL, por las comisiones, que van por todo. Que asuman esa responsabilidad a la Asamblea de ser presidentes de la Asamblea, parte del CAL y las comisiones, pero eso sí, rechazamos todo acto de desestabilizar a la Asamblea Nacional porque después de esto viene la desestabilización de la democracia en el país. Que al menos esperan que la comisión especial que evaluará la gestión de Llori y de los integrantes del CAL sea plural. No vaya a ser que salga un informe como el de la Comisión de Garantías Constitucionales en el caso de los Pandora Papers, totalmente sesgado. Para transparentar las cosas tenemos que ser parte de esa comisión de fiscalización, todas las bancadas que conformamos el legislativo o los bloques que conformamos el legislativo, porque si no va a ser parcializado una fiscalización. Y que aunque se lo han ofrecido, Pachacutic no quiere mantener con otro nombre la presidencia de la Asamblea. Que si UNES y socialcristianos quieren remover a Llori, entonces que sean ellos los que se hagan cargo. 66. Continuamos con más noticias. Mediante un operativo policial se descubrió a una empresa que captaba dinero de forma ilegal en Quito. Al menos $7 millones fueron retenidos. Carla Delgado nos cuenta que la compañía ofertaba supuestas inversiones en las plataformas financieras, bolsa de valores, criptomonedas, entre otros sistemas. Fue a través de una denuncia al 1-800 delito que se alertó sobre una compañía y sus representantes legales que se aprestaban a retirar ingentes cantidades de dinero en efectivo del sistema financiero nacional, con el que perjudicarían a personas que habían hecho depósitos entre 2021 y 2022. Según autoridades de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico, esta empresa captaba dinero de forma ilegal. Estaba cometiendo una especie de piramidación camuflada en una supuesta inversión en bitcoins o dinero electrónico. En el operativo denominado Pirámide 1 se allanaron unos 5 inmuebles, a fin de recabar indicios documentales y tecnológicos en contra de 2 personas y sus representantes legales. Se detectó al menos unos $7 millones en 2 cuentas bancarias. Llegan a tener el dinero suficiente en el que pueden ya justificar sus gastos, justificar todo lo que han invertido y tener una ganancia grande, y simplemente desaparecen o cierran sus operaciones. La Superintendencia de Bancos alertó que esta entidad no estaba autorizada para operar en el país como intermediario financiero, por lo que las autoridades hacen una advertencia a la ciudadanía.
La normativa ecuatoriana no establece una inversión en bitcoins o en moneda o en criptomonedas. Eso tenemos que estar claros. La captación ilegal de dinero es sancionada con una pena privativa de 5 a 7 años. Actualmente la Fiscalía investiga el caso. Luego de 5 diferimientos, hoy finalmente se instaló el juicio del caso Las Torres para el excontralor Pablo Celi y 10 personas más. Vamos ahora con Jacqueline Rodas para conocer cómo avanza esta audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Jackie, buenas tardes. Marisabel y amigos, buenas tardes. Sí, en este sexto intento la audiencia finalmente se instaló y empezó con los alegatos de apertura presentados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien aseguró que a lo largo de esta diligencia logrará probar que en el país operó una estructura de delincuencia organizada en la que ella identifica como líderes a 2 de los 11 procesados, el excontralor general del Estado subrogante Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. A los 9 procesados restantes, ella los identifica como presuntos colaboradores en el delito de delincuencia organizada. Entre los hechos principales que ella ha anunciado en inicio es que esta estructura estaría buscando beneficiarse del 20% de una factura de 20 millones de dólares que Petroecuador pagó a la empresa No Limit, contratista de la estatal petrolera. Pero también cita que previamente en el año 2017 el excontralor Pablo Celi habría recibido $500,000 a través de su hermano Esteban Celi por desvanecer 6 glosas a la misma empresa y que a futuro la estructura buscaba beneficiarse del 15% de un contrato de $35 millones por la refinería La Libertad. Escuchemos a continuación lo que dijo la fiscal general luego de terminar sus alegatos de apertura. Que se comprobará la existencia de un grupo organizado y estructurado que operó a través de la Contraloría General del Estado, de la Secretaría de la Presidencia de la República y de la empresa pública Petroecuador entre el 2017 y el 2020. ¿Para qué? Para, a través del mecanismo de desvanecimiento de glosas, se obtenían del 20% de una factura de $20 millones. No existe persecución, las pruebas están ahí, las mismas que van a ser desarrolladas durante esta etapa de juicio. Hasta el momento también ya se han cumplido los alegatos de apertura de 6 de los 11 procesados. Ellos sostienen, en cambio, que a lo largo de la audiencia de juicio lograrán probar que no hay elementos para ser condenados. Escuchemos. Existe un tema claro de persecución. El proceso que se inició la semana pasada es una muestra de eso y el día de hoy lo voy a demostrar al momento de la teoría del caso cuando explique de manera detallada cómo se está utilizando una norma jurídica en un caso que no corresponde. No, efectivamente no hay una prueba objetiva en contra de Pablo Celi. Lo que hay es temas sugestivos, suposiciones de fiscalía y de la acusación particular. Los incluye como líderes de una supuesta organización criminal. Esta es una acusación muy fuerte, entonces la Fiscalía tiene una carga probatoria bastante importante y esto tendrá que ser probado en el desarrollo del juicio. No son suficientes las palabras de la Fiscalía ni el convencimiento de los acusadores en su fuero interno. Esto tiene que ser probado en la audiencia y yo estoy seguro que no podrá ser probado. En inicio, las partes han citado a 350 testigos, por lo que se espera que este juicio dure varias semanas. Por el momento se ha suspendido por el día de hoy. Se reinstalará mañana a las 2 de la tarde con los alegatos de apertura de los 5 procesados que faltan. Nosotros seguiremos pendientes de esta audiencia. Regreso a estudios contigo, Gaby. Buenas tardes. Muchas gracias, Jackie, por ese informe. Seguimos con más información para ustedes. 4 personas resultaron heridas tras un ataque armado en el norte de Guayaquil. Las víctimas estaban viendo un partido de fútbol afuera de una casa cuando fueron baleadas la noche de ayer. Hay una mujer entre los heridos. El ataque a balas ocurrió la noche de este domingo, cuando un grupo de personas observaba un partido de fútbol al pie de una vivienda ubicada en la cooperativa Carlos Magno, en el norte de Guayaquil. Según testigos, los criminales buscaban a un hombre para matarlo. Ellos estaban viendo un partido de fútbol, pero en uno de esos estaba un muchacho que ha estado metido en la droga y llegan estos y dispararon a todos. ¿Sí? Herido de bala, el hijo y el papá, y una señora herida en la mano también. Producto de los disparos,
4 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad. Más personas pues y todos salieron corriendo, ¿no? Personal de criminalística recogió 11 restos de balas que quedaron regados en la calle, mientras agentes de la DINASET recopilaban información para identificar a los atacantes. 2, una moto la dejaron abajo y la otra vino caminando y lo dispararon. Una moto, 2 personas. En el sitio, la policía no quiso dar declaraciones de este hecho, que ocurrió 3 días después de que se reportara un atentado explosivo contra un auto muy cerca de ese sector. Por ahora, los heridos están hospitalizados y su pronóstico es reservado. Durante este fin de semana, las autoridades reportaron un total de 10 muertes violentas en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. Repasemos los casos por día. El viernes 1 de abril se registraron 3 asesinatos. Los hechos ocurrieron en la ciudadela El Recreo en Durán, en el sector de la Juan Montalvo, en el norte de la urbe, y en el cantón San Borondón. El día más violento fue el sábado 2 de abril, donde se contabilizaron 5 crímenes. Estos se reportaron en Bastión Popular, en el norte de Guayaquil, en la cooperativa Santa Mónica, en el sur, en Sociovivienda Noroeste y en el suburbio. Finalmente, el domingo 3 de abril hubo 2 sicariatos, uno en el sector de Mapasingue y el otro en las calles 24 y La S en el suburbio. Con estos hechos, la cifra de muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón se eleva a 338 desde enero a la fecha. Y en otras noticias les contamos que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador reanudó el proceso de renovación de visas sin necesidad de entrevista. El solicitante debe realizar el trámite de forma virtual 6 meses antes de que el documento haya expirado o que haya vencido en los últimos 48 meses. Quienes ya tengan una cita agendada, la embajada se comunicará para conocer si su perfil es elegible para la exención de entrevista. Además, el organismo anuncia que hay disponibilidad de entrevistas de visas en todas las categorías no inmigrante. Continuamos. A 2.800 sube el número de presuntos perjudicados de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los aspirantes pagaron hasta los colchones y camas, pero los cursos y el proceso de selección fueron suspendidos. Merlin Ochoa, en una segunda entrega, nos informa que la anterior administración hizo 2 convocatorias sin que los alumnos tengan garantizado un cupo dentro de la CTE. Las aulas de clases de los aspirantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador lucen vacías desde diciembre del 2021, fecha en que se interrumpieron las actividades académicas para 1.400 alumnos. Según la CTE, en la anterior administración se hizo esta convocatoria sin presupuesto, por lo que, una vez graduados, no iban a ser contratados por la institución, ya que no existía presupuesto para enrolarlos. Él es el padre de uno de los perjudicados. Está decepcionado e indignado, pues menciona que ellos tenían que pagar todo. ¿Y qué pagaba usted ahí? Lo que era el seguro. El seguro, uniforme, la caja, el colchón y la litera donde están... Pero hay más. Por primera vez en la historia, los solicitantes debían cancelar $3.600 por alimentación, $240 por seguro médico, $1.740 por formación profesional privada. Si estos valores los sumamos por los 3 años que dura el curso de formación, son $16.740 que debía tener cada aspirante para poder graduarse. Pero increíblemente, la Comisión de Tránsito del Ecuador hizo 2 convocatorias para formar a uniformados, por lo que el número de presuntos perjudicados no serían 1.400 aspirantes, sino el doble. La abogada Zoida Rovira recibió la denuncia de varios postulantes y afirma que son 2.800 afectados, tanto de los cursos de formación como del proceso de selección. Ambos fueron suspendidos por falta de presupuesto del Estado. Ella habla de otros presuntos actos de corrupción. Cobros excesivos en los exámenes médicos. También hubo denuncias sobre cobros fuera, extra, para poder ingresar a la institución, al curso. Coimas.
En la tarde de hoy, el representante de la Comisión de Tránsito se reunirá con el Ministerio de Finanzas para tratar de encontrar una solución, pero recalca que es un problema que se generó en la anterior administración. Seguimos con más noticias. 2 extranjeros y un ecuatoriano fueron asesinados y abandonados en el balde de una camioneta. El hallazgo ocurrió en el sector de Pine, perteneciente al cantón Río Verde, en la provincia de Esmeraldas. Nuestro corresponsal Eduardo Vite nos amplía. Los 3 cadáveres tenían signos de tortura y heridas por impacto de bala. Fueron hallados en el balde de una camioneta de alta gama en la parroquia Camarones del cantón Río Verde, en la provincia de Esmeraldas, este domingo. Quien dio alerta fue el propietario del terreno en donde dejaron abandonado el vehículo. Se pudo observar que había una camioneta marca Ford color blanca de placas PDH 9800. En el balde de la camioneta 3 cuerpos sin vida. De lo que se puede identificar y ya se ha hecho el levantamiento de criminalística son 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana, uno de nacionalidad ecuatoriana. Sobre los cuerpos había un mensaje. La policía maneja varias hipótesis sobre el triple crimen. Y la hipótesis es de que fueron asesinados en otro lado y les fueron a dejar ahí en ese lugar. ¿Esto tiene que ver con las organizaciones criminales que operan en Esmeraldas? Bueno, esto es un trabajo netamente investigativo, como le dije, nosotros seguimos trabajando, la Policía Nacional, la unidad especializada de DINASED. Los moradores del sector están atemorizados ante el nivel de violencia registrado en la zona. Por ejemplo, han aparecido 2 muertos ahí, 3 muertos y no sabemos realmente, pues tenemos miedo también nosotros aquí, porque nadie sabe. Hasta la mañana de este lunes, las víctimas no han sido retiradas del Centro Forense de Esmeraldas, mientras que el vehículo fue llevado al retén policial de la ciudad de Esmeraldas. Y a esta hora ampliamos el tema de la crisis carcelaria en Cuenca y para ello nos contactamos con nuestro enviado William John en los exteriores de ese reclusorio en Turi. Hola William, dinos qué está pasando a esta hora en ese centro en el que sabemos hay más de 2.500 reclusos. Buenas tardes. Las autoridades de la policía y del gobierno que se mantienen reunidas aquí en el ECU 911 de Cuenca indicaron que luego de requisas y operativos dentro de los pabellones del Centro de Rehabilitación Social del Turi encontraron licor de contrabando, celulares y otro tipo de artefactos, pero no han encontrado armas. Al menos estos fusiles de largo alcance, estos fusiles de asalto que tenían los reos en los techos de los pabellones, aún no son encontrados por las autoridades. Mientras tanto, los familiares que están en los exteriores de este centro carcelario del Turi esperan información. Aseguran que lo que les han comunicado es escaso, que quieren saber si hay más heridos o hay más víctimas mortales luego de los incidentes del domingo y los registrados durante esta mañana. La información oficial la está dando la policía de a poco. Hoy en la mañana, cerca del mediodía, dieron algunas declaraciones. Ahí se reunieron varias autoridades. Dijeron que en el transcurso de la tarde habrá otra actualización. Mientras tanto, sigue llegando más personal de policía y de Fuerzas Armadas al interior y en el perímetro externo de este centro de rehabilitación social. Esta es la información desde Cuenca. Volvemos a estudios. Buenas tardes. El Servicio de Propiedad Intelectual considera que las propuestas de nuevas tarifas de propiedad intelectual pueden afectar la economía de los negocios que deben pagarlas. Ahora analiza nuevas propuestas sobre las que se resolverá en los próximos días. Y como nos dice Francisco Garcés, diferentes sectores aseguran que ya no poder pagar ni las tarifas actuales. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, no autorizó las nuevas tarifas para el cobro de derechos de autor. Las propuestas hechas por varias de las sociedades de gestión colectiva, según ese organismo, no cumplen con los criterios legales y podrían afectar económicamente a los negocios que deben pagarlas. Tras esta primera decisión, las sociedades de gestión prepararon nuevos tarifarios que entraron ya a análisis del organismo oficial.
Uno de los problemas es el sistema con el que se cobra estos derechos. Por ejemplo, si usted es dueño de un restaurante en el que coloca 4 televisores, una de las sociedades de gestión le cobrará por su uso, asumiendo que estos permanecerán prendidos y por ello se exhibirá cualquier producción sometida a derechos. Pero si además contrata un proveedor de televisión pagada, este también pagará por los mismos derechos y ese valor estará incluido en su factura. Y si ambienta su local con música, otra de las sociedades de gestión le cobrará por ella y por cada parlante que tenga instalado. Al final, el pago de derechos de autor por varias vías deberá estar en su presupuesto. Y lo mismo pasa en hoteles, clínicas, hospitales, tiendas, supermercados o cualquier local o servicio que use música o productos audiovisuales, además de medios y proveedores de servicios de comunicación. No tenemos idea de dónde salen las tarifas, que desde hace muchos años hemos venido solicitando a estas sociedades de gestión colectiva que se agrupen, que generen una ventanilla única, que compartan costos, que utilicen economías de escala. Fuera interesante saber si a los artistas les dan esos dineros, cuántos artistas son beneficiarios de esos dineros, porque hay eventos que nosotros hemos hecho gratuitos, que vienen artistas gratuitos. Pero le decimos, oye, es para el público, es para motivar a la gente. No, igual hay que pagar. Uno de los criterios para que el SENADI rechace las tarifas fue que éstas se aplican sin distinguir el tipo y volumen de negocio. Por ejemplo, una de las sociedades de gestión le cobra lo mismo a un hotel 4 estrellas que a un hospital. Justamente se está cobrando por la posibilidad o por lo que yo creo que debería cobrar. Entremos en una auditoría. Nosotros no decimos, no vamos a pagar, no. Pero pongamos precios en base a las realidades que estamos viviendo, no precios internacionales. Esto no sucede y por eso el SENADI determinó que las propuestas de tarifas de las sociedades de gestión no cumplen con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo 251 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Aunque las tarifas no han aumentado aún, muchos negocios no pueden ya pagar las vigentes. La peor tarifa es la que no se cobra. Así es que pueden poner el precio que quieran, pero si la gente no les está pagando es que algo están haciendo mal. De las 5 sociedades de gestión del país, solo Uniarte, que representa los derechos de artistas y autores audiovisuales, tiene tarifas aprobadas desde el 2018 con actualizaciones hechas en el 2019 y 2021. Pero en la última resolución el SENADI aprobó tales tarifas pese a que estableció que faltaba documentación que sustente técnicamente la propuesta. Ante el peso que representa el pago de estos derechos, diferentes sectores piden que las tarifas respondan a las realidades de los negocios. Todo el tiempo estamos siendo hostigados. Todo el tiempo y todos los días conocemos, como les decía, de mensajes en el WhatsApp, de correos electrónicos, de oficios que se mandan en forma física, de facturas además que dice, mire, aquí está la segunda factura por $2,000, por $3,000, págueme. O si no, nos vamos a arreglar en el campo legal. Solicitamos una entrevista para conocer la posición del organismo oficial sobre el tema, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta. Concluimos, amigos. María Isabel. Así es, Gaby. Gracias, amigos, por informarse con nosotros. Retornamos a las 19 horas. Buena tarde a todos.